Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que te encuentres. Respondo al nombre de Jennifer Ulloa. Quiero traerte una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Samuel 15:22, en el nombre de Jesús. Diciendo Samuel, se complace Dios más en la obediencia que en el sacrificio. Padre, en esta hora te pido que tome dominio y control de todo lo que voy a hablar. Que todo lo que voy a hablar sea para edificación de aquellos oyentes. Que sean palabras, Padre, que tú hayas puesto en mi corazón para ellos, Padre. Palabras de doble filo, que tanto le hable a los oyentes como hable a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte con el tema, el poder de obedecer. ¿Por qué te quiero hablar con el poder de obedecer? Hay poder cuando obedecemos la voz de Dios. Hay poder cuando obedecemos las escrituras, cuando obedecemos las palabras de Dios, sus mandamientos, leyes y estatutos. Vemos en una ocasión, hablándonos la Biblia del rey Saúl, vemos cómo fue desechado por Dios por desobedecer su mandato, por desobedecer la voz de Dios, por hacer lo contrario a lo que Dios le hubiera dicho. Todo lo que se hace contrario a la voluntad de Dios es rebelión. Y cuando hay rebelión, cuando hay inmadurez, alabanza al Cordero. Por eso vemos cómo Dios desechó a aquel muchacho, desechó a aquel hombre llamado Saúl, por desobedecer su mandato, su ley, su voz, su mandamiento. Hay personas que Dios le está hablando, hay personas que Dios le ha advertido de cosas que están aconteciendo en su vida y ellos lo siguen haciendo. No permita ser desechado por Dios para escuchar lo que Él te está diciendo, donde vendrá el lloro y el crujir de dientes. Es donde dice la Biblia, alabanza al Cordero. Dios se complace más en obediencia que sacrificio. ¿De qué vale que tú te sacrifiques día a día haciendo sacrificio si tú no obedeces la voz de Dios? Dios prefiere que tú lo obedezcas aunque no sacrifique. Es que la obediencia es el temor a Jehová. La obediencia es sabiduría para todo aquel que escucha la voz de Dios. Todo aquel que escucha la voz de Dios, sus caminos son prosperados, sus caminos son firmes. Alabanza al Cordero. Vemos en una ocasión, nos relata la Biblia, del profeta joven. Vemos cómo Dios lo mandó, oh santo es el Señor, amonestar al rey Jeroboam por su pecado. Y vemos que cuando Dios lo manda a aquel lugar, le dice que no coma ni beba en aquel lugar. Pero vemos que cuando el profeta va y da la palabra de parte de Dios, saliendo de aquella ciudad, él se sienta para descansar. Y vemos como el profeta viejo de aquel lugar, así lo relata la Biblia, llega donde él está y le dice que Dios le habló y que fuera con él a su casa. Debemos escuchar cuándo es la voz de Dios y cuándo es el hombre, cuándo es el enemigo. Porque si Dios le habló a aquel profeta joven y le dijo no comas ni bebas, no puede él venir a creer en aquellas palabras de aquel profeta viejo. Porque Dios si le dijo no coma ni beba, el mismo Dios tenía que tratar con él. Porque Dios trató directamente con él para decirle no coma ni beba en aquel lugar. Vemos que al desobedecer este joven la palabra de Dios, vemos que vino un león en el camino y terminó con la vida de aquel muchacho. Sabemos que cuando Dios habla, Dios respalda, pero cuando desobedecemos la voz de Dios vienen consecuencias. A ti que me escucha, amigo y hermano, quiero decirte, no espere que sea tarde. Es tiempo de empezar a escuchar la voz de Dios, obedecer su palabra, obedecer su mandamiento y su ley, que son muy específicas en la Biblia. La Biblia nos relata cuáles son los mandamientos de Dios, cuáles son las leyes de Dios a seguir. No permita que Dios te deseche. No permita que tu vida se termine y que vayas al lago de fuego, donde en este momento tú puedes hacer lo que a Dios le agrada y salvar tu alma. Todo aquel que anda en obediencia haciendo la voluntad de Dios tiene como garantía la vida eterna, tiene como garantía la salvación de su alma. Solo aquellos que obedecen pueden permanecer. Solo aquellos que obedecen son llenos del poder de Dios, son llenos de aquella sabiduría para cada día enfrentar las situaciones que traen la vida. No permitas que
personas vengan con palabra contraria a lo que Dios te dijo. Obedece la voz de Dios. Cuando obedecemos a Dios, hay poder en obedecer. Hay poder cuando obedecemos al Dios Altísimo. Viene poder sobre nuestra vida, nos llena de su gloria, nos llena de su misericordia, nos llena de su amor. Obedece ante todo, obedece la voz de Dios. No te complazca tanto en los holocaustos o sacrificios, sino en hacer la voluntad de Dios. Por eso dijo Samuel, se complace Dios más en la obediencia que en los muchos sacrificios. Hay personas que pecan deliberadamente porque ellos dicen, yo voy a ayunar, yo voy a hacer silicio y el Señor me va a perdonar. Pero cuando eres sabio, cuando verdaderamente estás lleno de la presencia de Dios, no es el pensar, sino vas a decir, yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer la voz de Dios. Yo no voy a hacer lo que a Él no le agrada, porque si hago lo que a Él no le agrada, se va a ver como una rebelión al Dios que te ha creado. No permitas que pensamientos en tu cabeza te hagan desobedecer a Dios. Obedece ante todo. Dios te bendiga y Dios te